Hablamos la semana anterior, haciendo un recorderis, la semana anterior dijimos que el bautismo del Espíritu Santo fue anunciado por Juan el Bautista cuando apareció. Recuerden que hablamos de que él fue el profeta, el último de los profetas, y apareció después de 400 años de silencio. Y él empezó allí diciendo: bueno, yo les bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, que les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y bueno, él se refería a Jesús, el Mesías, y obviamente este apareció. Y Jesús empezó a sanar enfermos y echar fuera demonios y a predicar el evangelio del reino y a anunciar las buenas nuevas, pero de aquello nada en su ministerio terrenal. Y creo que ya explicamos y lo enfatizamos la semana anterior, que la razón de esto fue la que él dio en Juan capítulo 16, cuando dijo: les conviene que me vaya, porque mientras yo esté aquí en la tierra, pues no voy a enviar al Espíritu Santo, pero si me voy, lo voy a enviar. Y por las charlas anteriores, si recuerdan, estuvimos explicando las dispensaciones del Padre, del Hijo, y cuando Jesús ascendió, después de su resurrección, comenzaba la dispensación del Espíritu Santo, que es la que estamos viviendo hoy también. Y el Espíritu Santo vino, como leímos allí en la semana anterior, en Hechos capítulo 2, de esta manera poderosa, a bautizar a aquellos que ya habían creído en Él. Explicamos también la semana anterior que son dos temas separados: el tema de la salvación y el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Que cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón como Señor y Salvador, recibimos la presencia del Espíritu Santo, que fue lo que Jesús hizo con sus discípulos en Juan capítulo 20, cuando sopló sobre ellos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. De ahí en adelante, cada persona que cree en Jesús como Señor y Salvador, que reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos, y le invita a que sea su Señor, a que sea su Salvador, recibe la presencia del Espíritu Santo en su vida. De ahí que la Biblia enseña en 1 Corintios 6 que somos templos del Espíritu Santo, que hemos sido comprados por precio, el precio de la sangre de Jesús, y aquellos que creemos en Él venimos a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y por esa razón, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, es que ahora tenemos más ganas de buscar de Dios que antes no. Es que ahora leemos la Biblia y como que es diferente, como que uno dice: porque el Espíritu, como dice Juan 16, nos guía a la verdad. Y cuando leemos la Escritura, el Espíritu Santo nos hace ver cosas. Mira, este eres tú. Mira, eso es lo que te está pasando. Mira, era así, ajá, y esto y lo otro. ¿A usted también le ha sucedido, quizá como a mí, que ahora que ya estamos en Cristo, hacer las cosas que antes hacíamos, como que ya no nos queda tan fácil, como que uno se siente corto de volver a las mismas andanzas y se siente más fácilmente redarguido? O sea, como que ahora uno se siente más mal, ¿no? Y no, yo ya no voy a hacer eso, ni hablar. ¿Pero por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. La presencia de Dios nos jala hacia las cosas de Dios, y por supuesto las cosas de la carne hacia el otro lado. Pero en esa tensión estamos, y dependiendo, como decíamos semanas atrás, cuando estuvimos hablando sobre vivir en el Espíritu, dependiendo de dónde fijemos nuestra mente, dependiendo de a quién hagamos más caso, es que comeremos los frutos. Si yo hago más caso a mi carne, pues voy a cosechar ciertos frutos que no me van a gustar, no van a ser muy positivos. Pero si obedezco al Espíritu, dice la Biblia que el fruto de esto es vida y paz. Entonces me va a ir mejor en mi vida. Ahora, ¿por qué andamos en esa tensión? ¿Por qué? Porque ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es a raíz de la salvación, a raíz de haber creído en Jesús como Señor y Salvador y haberle recibido en el corazón. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es otra cosa. Es una, como decimos, una segunda experiencia
Algo más que Dios quiere hacer y darte, hacer en tu vida y darte. El bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia que Él quiere que tú tengas, que no te la pierdas. Y de esta hay varios resultados en tu vida. Un nuevo amor por la Escritura, por ejemplo. Una facilidad para fluir en los dones del Espíritu Santo que enseña 1 Corintios 12, palabra de conocimiento, sabiduría, el don de fe, milagros, lenguas, interpretaciones de lenguas, discernimiento de espíritus, sanidades, etc. Y por supuesto va a haber esa autoridad. Hablábamos la semana pasada del poder para ser testigos, ¿recuerdan? En Hechos 1:8. Y que lo vimos en Pedro cuando él, en el capítulo 2 de Hechos, se paró frente a la multitud que había ahí y los oía hablar en lenguas. Y se paró frente a ellos con autoridad espiritual. Y les dijo, estos no están borrachos como ustedes están pensando. Lo que sucede aquí es que pum, 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 pum. Y empezó a explicarles el Evangelio y la palabra de Dios. ¿De dónde vino esa autoridad? ¿De dónde viene esa valentía? Si Pedro 2 semanas atrás había negado a Jesús como un cobarde. ¿De dónde vino eso? Bueno, de este bautismo en el Espíritu Santo, que hoy por hoy sigue vigente y está esperando por ti. Algunos piensan que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia para unos poquitos, para unos cuantitos que son, digamos, especiales para Dios, o aquellos que tienen un amplio conocimiento bíblico, o aquellos que llevan muchos años en la iglesia. Pero no es así. Tenemos que mirar Lucas, por ejemplo, capítulo 11, los versículos 9 al 13, y veamos, el mismo Jesús estaba hablando aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 9 al 13, y dijo las siguientes palabras: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús mismo está diciendo que todo lo que viene del Espíritu Santo será dado a quien lo pida. Y nosotros sabemos que para pedirlo hay que creer. O sea, si tú no crees, no lo vas a pedir. Y está bien, pues digo, no está bien, no, dicho, no hay condenación. Te la pierdes. Recuerden que hablamos también la semana pasada y la anterior, hace 2 semanas, que creer en Él tiene que ver con, o sea, tener fe tiene que ver con creer y confiar. O sea, creer es que me cansa en mi mente y digo, ok, tiene sentido, sí, lo creo. Pero confiar tiene que ver con que yo ahora vivo, actúo, decido de acuerdo a ello que creo. El problema muchas veces es que dudamos de alguna manera en nuestro interior respecto al Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo. Y dudamos y decimos, pero eso como es, no sé. Y queremos que eso sea totalmente lógico en nuestra mente. Y entonces el bautismo en el Espíritu Santo, y estoy hablando específicamente del hablar en lenguas, de la evidencia de hablar en lenguas, tiene una parte de lógica y tiene una parte que se requiere pura fe. Confianza en Dios. Lógica en el sentido de que es bíblico, está en la Biblia, hay varios eventos en la Biblia donde muestra que la gente oraba en lenguas y todo, ok.
Lo vemos hoy en día, es real. Gente ora en lenguas. Pero por el otro lado, como no se entienden las lenguas, y como es una experiencia resultado de tu fe en el Señor, tu confianza en Él, entonces ahí requiere fe. Requiere que tú des ese paso de fe y dejes que el Espíritu Santo fluya en ti. Si tú lo frenas, si tú te resistes, si tú dices, no, yo no, y quieres orar en lengua pero cierra la boca, pues yo estaré en una visión, no. A los que lo piden, a quienes crean que esto es para ellos y que Dios se lo puede dar, Dios se lo va a dar, porque Dios es un Padre bueno. Mucho mejor que nosotros los padres en esta tierra. Y si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Estamos hasta ahí? Acompáñenme a 1 Corintios 14. Aquí nos dice uno de los propósitos del orar en lenguas. En 1 Corintios 14 dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Versículo 4, mira lo que dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Quiero aclarar, la profecía es una palabra que Dios coloca en el corazón de alguien y que según la Biblia es para edificar, para exhortar y para consolar. Nunca para condenar, juzgar, denigrar, destruir, humillar a nadie. Esos que a veces se levantan diciendo que el Señor dice que tú eres un tal por cual y maldito serás por... Ese no es el Espíritu de Dios, discúlpeme. Esa profecía viene de cualquier lugar menos del cielo. Así que eso no es de Dios, porque cuando es de Dios es para edificar, consolar y exhortar. Y muchas veces la profecía puede ser una voz en lenguas de alguien en la congregación y la subsiguiente interpretación al español en nuestro caso. ¿Ok? Y es un mensaje que edifica, consuela o exhorta a toda la congregación. En algunos momentos en nuestros cultos, en nuestros servicios acá, hemos tenido esas profecías, a veces en lenguas y luego la interpretación, otras veces directo al español, como ustedes lo han visto a veces en nuestros tiempos de adoración, que alguien levanta la voz y dice: el Señor dice que tú bla 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 bla, que ese es el tiempo de esto y del otro. ¿Ok? Recibimos eso, estamos atentos, edifica, consuela o exhorta, y por eso lo recibimos. Pero las lenguas, dice aquí, el que habla en lenguas no habla necesariamente para la iglesia, sino a sí mismo, habla para Dios y se edifica a sí mismo. Cuando yo oro en lenguas, cuando hago uso de las lenguas que Dios me ha dado, yo no estoy profetizando, yo estoy edificándome a mí mismo, mi espíritu, mi relación con Dios está creciendo. Acuérdense lo que alguna vez expliqué, es la porción del Espíritu de Dios que mora en ti a través de las lenguas. Es como que se conectara vía, no sé, Wi-Fi, con la misma presencia de Dios. Y cuando tú empiezas a orar en lengua, te conectas. Y el Espíritu Santo que mora en mí, en este caso, empieza a decir: uy, Señor, venga, ayuda a este hombre acá, que este pastor Mario se me ha dicho. Y en esta área, y el Espíritu empieza a orar y a interceder por mí. Por eso es que el que ora en lengua se edifica a sí mismo.
Esto mismo lo podemos leer y entender en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Mira lo que dice, Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar, o que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. La porción del Espíritu que mora en mí intercede por mí ante Dios, con gemidos que no pueden explicarse. O a ver, explíqueme esto. ¿Entendieron? No. Pero el Espíritu que mora en mí clamó por estas lenguas a la presencia del Padre por mí. Muchas veces, hermano, y es lo que dice acá el versículo 26, en nuestra debilidad, porque somos débiles, no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir. Dice aquí el versículo 26, y ahí es donde las lenguas son claves. Ahí es donde el Espíritu Santo es clave, ayudándote, intercediendo por ti ante el Padre. He tenido situaciones, y esto mismo lo he oído de muchos, donde estamos frente a una situación donde hay que tomar una decisión y no sabemos qué hacer, y no sabemos cómo hacerlo. De pronto sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo. Otras veces no tenemos ni idea, ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, y estamos frente a la situación. Y yo he tenido oportunidades, estando en esos momentos así, que empiezo a orar en lenguas. No tengo ni idea cómo orar por esta situación, y empiezo a orar en lenguas, y empiezo a orar en lenguas. Y después de unos minutos de estar orando en lenguas, viene a mi mente, ok, la solución. Viene a mi mente el cómo, viene a mi mente el qué, viene a mi mente el cuándo. Y avanzo en esa dirección y todo se arregla, todo se compone, todo se resuelve. Es verdad. Una vez escuchaba yo a uno de mis maestros en el Instituto Bíblico hablando de esto, que él decía: clave para tomar decisiones, ore 1 hora en lenguas. Yo decía, ok. Hoy por hoy yo no sería tan estricto con el tiempo. Yo no diría así, ponga cronómetro ahí, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, 60 minutos y después voilà, la decisión. No. Pero él lo decía así de forma enfática porque era su experiencia propia. Y después de 1 hora de estar orando en lenguas, él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía el qué, el cómo, el cuándo, el dónde de la situación. Y digo, ok, esa fue su experiencia. En aquella que yo le comento, no fue 1 hora, fue menos. Y en otra oportunidad fue unos cuantos minutos orando en lenguas y de pronto se me iluminó la mente. Ahora, yo tampoco quiero decir con esto que el orar en lenguas es una fórmula mágica para resolver situaciones difíciles, pero sí es un recurso invaluable, porque la Biblia dice en Romanos 8, 26 y 27 que a veces no sabemos qué pedir, y esa es parte de nuestra debilidad, y ahí el Espíritu Santo acude a ayudarte, intercediendo por ti con gemidos que no pueden explicarse. Esas son las lenguas. Podemos entenderlo así. Luego, el orar en lenguas me edifica espiritualmente a mí, pero también me da sabiduría. Es un recurso divino para que yo tenga más y mejor sabiduría para mi vida cotidiana en Cristo. Entonces, sumado a esto, a lo que hablamos la semana anterior, que el bautismo del Espíritu Santo es para los tiempos de hoy también, que
que es para llenarnos con esta autoridad espiritual y ser testigos de Cristo en esta tierra. Sumado a que está disponible para todo el que crea en Él y lo pida, que es para edificarse a sí mismo, que es una herramienta invaluable para llenarnos de su sabiduría en momentos donde no sabemos cómo actuar, cómo proceder. ¿Qué nos falta, hermanos? Nos falta una sola cosa: orar. Esta mañana vamos a orar. Y si hay alguien que dice, sí, yo quiero que oren por mí, porque yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo hoy, y siendo más específico, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero recibir este don de lenguas en mi vida, entonces en un momento le vamos a invitar a que venga acá y vamos a orar y vamos a creer lo que la Biblia dice y vamos a confiar, porque eso está abierto para todos. Ahora, algunas cositas que yo quiero decir aquí antes de orar por el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a invitar a todos los presentes a renovar su entrega a Cristo. Quizá hay alguien aquí que necesita reconciliarse de forma personal con Dios o recibirle porque no lo ha hecho nunca. Muy bien. La segunda cosa que quiero decir es que cuando tú vengas aquí para orar, y vamos a orar por ti y por todos los que quieren, nada va a suceder aquí, nada extraño, nada loco, nada fuera del orden divino, nada peligroso, ¿sí? Nada dudoso, no se preocupe. Luego, venga sin temor. Lo tercero que quiero decir, nada va a suceder aquí que usted no permita. Porque nada en la Biblia es por obligación. Mucho menos las bendiciones espirituales de Dios para sus hijos. O sea, el que no la cree, no lo recibe. El que no lo quiere y se resiste, no lo recibe. Y no hay condenación. Si usted no quiere, quédese en su silla y no hay problema. Pero si usted quiere, venga con expectativa y con fe. Otra cosa, número 4 o 5, no sé cuántos tips llevo acá. Pero el punto es este: Dios tiene su tiempo con cada uno y Dios tiene su momento con cada uno. Luego puede ser que tú sí quieres, pero Dios todavía no quiere contigo, porque Él está haciendo algo más en ti. Por ejemplo, un solo ejemplo de eso, no quiero hablar de casos específicos, pero por ejemplo, yo sé, lo he visto, que personas que tienen serios problemas, por ejemplo, con la amargura, ¿no? El resentimiento, les cuesta perdonar a otros, están ahí dañados en su corazón y dicen, pero yo sí quiero las lenguas, pero yo sí quiero el bautismo del Espíritu Santo. Ore pues. Y pues en su corazón como que las cosas no están claras, uno dice, como que eso no calza muy bien desde el punto de vista bíblico. Primero anda, arregla estas cosas, ¿no? Porque la amargura, así como pecados ocultos, una vida doble, que a veces andamos aquí chile, aquí no, ¿verdad? Y andando así, eso estorba muchas veces que Dios pueda hacer más cosas en ti. Ahora, no quiere decir que tienes que ser santo y perfecto para ser digno de recibir el Espíritu. Por favor, tampoco, sino nadie nunca sería digno ni estaría en capacidad de recibir esto. Pero la Biblia sí habla en qué plan estamos, o sea, sí nos deja entender en qué plan estamos, en qué dirección vamos. Y si estamos yendo en la dirección del pecado y sabemos que saliendo de aquí vamos a ir a hacer ciertas cosas que no agradan a Dios, y ese es como nuestro estilo de vida, como que puede que Dios diga, ¿sabe qué? Espérense un ratito. Primero entienda que debe poner a cuentas estas áreas y luego entonces venga a recibir mis bendiciones. Acuérdense que Dios no tira sus perlas por ahí, ¿no? Entonces, solo como para tener algunas consideraciones, por ejemplo, alguien pasa, no recibe las lenguas, dice, ¿sí ven? Dios no me quiere.
Dios no me ama. Y no es así. Pero usted crea. Y usted abra su mente y abra su corazón y deje que Dios haga el resto. Que si no es hoy, puede ser mañana. ¿Okay? Testimonios hemos oído de personas que oraron por él, no pasó nada, pero camino a la casa empezaron a orar en lenguas. O al día siguiente, o a la semana, empezaron a orar en lenguas. Y dijeron, ¿qué? Y esto era, ¡wow! Ahora sí. Ok. Entonces, no cierre su mente, no cierre su corazón, pero dejen que Dios haga lo que Él quiere hacer entre usted hoy. Yo quiero que hagamos una primera oración todos juntos y luego invitarles para que podamos orar por el bautismo en el Espíritu Santo.